hoy vamos a hablar de esa habilidad que se llama la indagación, que no es otra cosa que las preguntas que hacemos, ¿verdad? Y yo aquí les traigo una imagen de una niñita así que está como preguntándose. Resulta que los niños, los que tienen niños, saben que cuando un niño quiere conseguir una respuesta, va a preguntar y volver a preguntar y volver a preguntar hasta que obtenga la respuesta que él desea. ¿Ok? Entonces, cuando somos niños, como no tenemos juicios en nuestra cabeza, no tenemos ningún tipo de algo que nos coarte, preguntamos y preguntamos y preguntamos hasta que obtenemos lo que queremos. Pero a medida que nosotros nos vamos desarrollando y nos volvemos adultos, empezamos a creer que ya sabemos todo y nos olvidamos de preguntar, ¿verdad? Nos olvidamos de preguntar. ¿Ok? Entonces, qué bonito sería que volviéramos a ser niños, que pudiéramos ser niños de nuevo y nos animemos siempre a seguir preguntando. ¿Qué importancia tienen las preguntas en nuestra vida? Y esta mañana, temprano decía el señor José Luis, hablaba acerca de esto y mencionaba la importancia de las preguntas en nuestra vida. ¿Qué tipo de preguntas te haces a ti mismo? Porque basándonos en esto, podemos decir que dependiendo de las preguntas que yo me hago, va a ser la calidad de vida que yo tengo, ¿verdad? Porque si yo solamente me hago preguntas como esta, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre tengo mala suerte? Entonces, ¿qué lectura me va a dar mi cerebro? Mi cerebro me va a dar una respuesta acorde a esa pregunta que yo me estoy haciendo. Y si yo me pregunto desde allí, desde el vaso medio vacío y no desde el vaso medio lleno, mi cerebro me lo va a responder igual. Y me va a responder tal vez, bueno, porque la vida es injusta, bueno, porque te lo mereces y ya, o sea, no te va a dar una respuesta que te permita a ti analizar la situación. En cambio, cuando tú te haces preguntas, ¿cómo? Cuando tú tienes una situación que te sucedió, una experiencia que viviste, y tú te haces la pregunta, oye, ¿cómo puedo evitar que esto me vuelva a suceder? ¿O qué puedo aprender de esto que me está pasando? ¿Verdad que suena diferente? Suena distinto completamente, ¿verdad? Tu cerebro va a analizar esa situación que viviste y te va a dar quizá una solución o te va a dar una experiencia. Lo vas a ver como una experiencia, lo vas a ver como algo de lo cual tú puedes aprender, como decía la señora Bexalda, todos los días aprendemos algo. Tenemos que estar en modo aprendiz para poder estar abiertos a entender que lo que nos pasa por una razón y que nosotros podemos sacar lo mejor de cada situación que nos sucede. ¿Qué pasa con nuestro cerebro entonces cuando nos hacen una pregunta o cuando yo le hago una pregunta a otra persona? ¿Qué pasa en su mente? ¿Qué pasa en su cerebro? ¿Verdad? El cerebro siempre va a buscar una respuesta para todo. Nosotros no nos podemos quedar sin respuesta. Y esto lo hemos venido hablando en otras capacitaciones, ¿verdad? Nuestro cerebro no se puede quedar sin respuesta. Entonces, él siempre va a asociar la pregunta con algo. Y si no sabe la respuesta, la va a inventar y la va a sustituir con algo. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos esa necesidad de llenar el vacío que nos deja una pregunta. Entonces, esto, lo que hemos hablado hasta ahora es en nuestra vida, ¿verdad? Pero en este proceso del negocio de compra-venta no es distinto. También funciona esto que estamos hablando de las preguntas. De hecho, la pregunta es casi que la herramienta más importante que tiene un vendedor, ¿ok? Porque a través de esas preguntas yo puedo obtener, así como dice aquí, ¿para qué necesito preguntar? Necesito preguntar para obtener información de mi cliente, necesito saber qué datos voy a buscar yo en la información que me va a dar el cliente, hacer preguntas inteligentes para yo tener respuestas inteligentes.
Y algo muy importante es atreverme a preguntar, porque muchas veces nos da temor, nos da pena, creemos que nos vamos a equivocar, entonces no preguntamos, ¿verdad? Entonces aquí vemos por qué me cuesta preguntar. Oye, porque creo que al cliente le va a molestar que yo le pregunte o que yo le pida información. Porque que no quiero ser invasivo, no quiero ser indiscreto, temo molestar al cliente y afectar la venta, que el cliente me baje la Santa María y me diga no, no voy a comprar nada. ¿Ok? Creo consciente o inconscientemente que la venta ya está hecha porque ya yo presenté mi producto, ya yo presenté mi negocio, ya yo hice la presentación y yo asumo que me van a comprar, entonces no pregunto nada. Y no podemos asumir, no podemos asumir, tenemos que estar abiertos a hacer preguntas para obtener respuestas inteligentes que nos permitan encontrar la información que yo necesito acerca de ese cliente. ¿Ok? Dice por aquí un señor llamado Peter Drucker, lo difícil e importante no es encontrar las respuestas correctas, sino encontrar la pregunta adecuada. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a ver algunos tips de cómo hacer una pregunta inteligente. ¿Cómo es eso de hacer preguntas inteligentes? Las preguntas inteligentes nos permiten obtener información. ¿Cómo vamos a obtener información? Pues vamos a utilizar preguntas amplias al principio, que empiecen por las interrogaciones qué, cuándo, cómo, dónde, para qué, el por qué, que también es válido. A mí no me gusta usar el por qué porque en coaching no lo usamos mucho, pero sí usamos mucho el para qué me sirve esto, el para qué quiere el cliente este producto, para qué quiere el cliente este negocio. Eso nos va a permitir a nosotros obtener información acerca de lo que el cliente tiene presupuestado invertir, acerca de qué otros productos utiliza este cliente que son mi competencia, acerca de las necesidades de servicio o cuál es el beneficio que él busca en nuestro negocio o en nuestro producto. ¿Ok? Entonces decimos que una regla fundamental en las ventas es el 80-20. 80 del tiempo el cliente habla y el 20% del tiempo el vendedor pregunta, ¿verdad? Porque necesitamos obtener información. Y si yo hablo y hablo y hablo como vendedor, no le estoy dando espacio a mi cliente para que se exprese, para que me dé información que para mí va a ser muy valiosa. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos aquí. ¿Cuánto necesita o puede invertir el cliente? Yo tengo que hacerles preguntas para saber, porque como decían por allí, ustedes, alguien puso un ejemplo, una vez, no recuerdo si fue Neila, que decía que cuando ella entró al negocio, a ella le presentaron el plan más pequeñito y ella fue y logró esa meta rápidamente. Entonces, resulta que ella se quería ganar un cheque más grande, pero es que a ella no le explicaron. A ella no le explicaron en ese momento. Y cuando ella vio que ella podía ganar más dinero, entonces resulta que ella tenía más para invertir. Entonces, qué importante es saber cuánto necesita o puede invertir mi cliente. ¿Qué valora ese cliente del servicio que recibe? Ya sea porque está en otra compañía o ya sea porque está usando otros productos o ya sea porque ya comenzó a usar los nuestros. ¿Qué es lo importante para ese cliente? ¿Qué es lo que a él le importa? ¿Ok? ¿Qué productos utilizaba anteriormente? Una persona que te diga, bueno, es que yo sufro de migraña y entonces con las migrañas yo utilizaba tal o cual producto o medicamento, ¿verdad? Eso me da a mí una información valiosa para yo poder darle los tips de mi producto.
darle mi Herbal 35, cómo lo debo utilizar. O sea, si yo no sé eso, a lo mejor me pongo a venderle algo para, no sé, un food care, y resulta que la persona está interesada en la situación de su migraña. ¿Ok? ¿Quién toma la decisión de compra? Esto es importantísimo. A veces las decisiones de compra no involucran a una sola persona. A veces necesitan, cuando son personas que son parejas, necesitan conversarlo con el esposo, que es una de las objeciones que muy comúnmente escuchamos. Entonces yo necesito saber esa información como vendedor, ¿verdad? Como persona que viene a presentar un negocio. La decisión es de quién, es de una sola persona. Yo estoy hablando con la persona que toma la decisión o estoy hablando con alguien que necesita consultarle a otro. Entonces allí es interesante que nosotros podemos poner nuestro enfoque, nuestra batería hacia la persona que realmente necesitamos escuchar, que la persona escuche nuestra propuesta, nuestras preguntas y que esa persona nos diga qué es lo que necesita. ¿Ok? ¿Existen las malas preguntas? Sí, sí existen preguntas que pueden confundir al cliente o que pueden paralizar al cliente. Por eso tenemos que tratar de hacer preguntas abiertas para que la persona se sienta en confianza, se sienta con esa energía de conexión de la que hablamos cuando hablamos de las habilidades de influencia. Una de las cosas más importantes es esa conexión que tenemos que tener con la persona. Si nosotros rompemos esa conexión, probablemente la persona se aleje, se paralice o se confunda. Entonces necesitamos ser muy inteligentes en eso. ¿Y qué logramos nosotros cuando preguntamos? Una de las cosas más hermosas de hacer preguntas es que cuando lo hacemos con verdadero interés, cuando lo hacemos con humildad, con esa pasión de ayudar a otra persona, de poder colaborar con otra persona, eso nos hace más empáticos, ¿verdad? Y nos ayuda a mejorar nuestras relaciones. ¿Ok? Este interés que nosotros mostramos, este verdadero interés, esta humildad de no sabernoslo todo, sino que permitir que la persona se exprese, hace que la persona se sienta más abierta, más en confianza, más cercana y converse con más soltura contigo. ¿Ok? Poder hacernos preguntas puede ayudarnos a lograr nuestros objetivos y superar nuestros miedos, nuestras limitaciones, todas esas creencias que a veces nos paralizan. Las preguntas también nos pueden ayudar a mejorar la comunicación, porque fíjense, cuando una persona está en una conversación, ¿ustedes alguna vez han estado en una conversación donde hay una persona que no deja hablar a nadie, que solamente ella quiere hablar? Entonces, ¿cómo te sientes tú cuando estás así en una conversación como esa? Seguramente te vas a sentir incómodo, vas a sentir, oye, pero esta no me deja hablar, esta persona, yo no sé qué pasa. Entonces, qué bonito es cuando nos comunicamos y nos damos el permiso de escuchar a otra persona y hacemos que esa persona se sienta a gusto. Entonces, hacer preguntas nos abre posibilidades, así como está esa chica con los brazos abiertos, nos abre posibilidades, nos abre un montón de información que nos va a permitir a nosotros acercarnos más a nuestro cliente, a esa persona que está necesitando de ti, que está necesitando tu ayuda, que está necesitando que tú vayas a tocarle la puerta. ¿Ok? Entonces cierro con esta imagen. Hacer preguntas nos abre posibilidades. Qué importante es hacer estas preguntas inteligentes que nosotros necesitamos hacer para poder llegar al corazón de las personas, para poder conectarnos con ellas, para poder ser esa persona, ¿verdad? Eh, que logre entrar en el mundo de esa otra persona, entrar en el mundo de tu cliente.
lograr esa comunicación, esa empatía, esa habilidad de acercarnos a otros.